Me gustaría decirles a todos ustedes que para que un culto funcione, para que salga, digamos, bien, como por ejemplo este de hoy, hay hermanos que no se les ve, pero que su trabajo es tremendamente importante y necesario. Por ejemplo, en esa parte de allá arriba, en ese balcón, que a veces no se ve muy bien de aquí abajo por los focos, ahí hay hermanos que están siempre en los cultos, en las cámaras, en el sonido, en las letras, en todo lo que se hace, la retransmisión, para que centenares y miles de hermanos nuestros en este momento puedan estar disfrutando de este culto. No solamente hay hermanos constantemente allá arriba, también está nuestra hermana Canderina traduciendo los cultos al inglés, porque hay personas que nos piden que ellos no hablan español y quieren escuchar también el mensaje en inglés. Hay hermanas que van a salir ahora de un momento a otro a la escuela dominical a atender a los niños, ¿verdad? Así que siempre hay un grupo de hermanos que tal vez no se ven, que están en diferentes lugares, pero yo creo que se merecen un reconocimiento por nuestra parte en esta tarde, y con todo nuestro cariño le damos este aplauso a ellos por su trabajo excelente. Gracias, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ellos no buscan este aplauso, ni honra, ni reconocimiento, pero es importante tener en cuenta que a veces hay hermanos que están trabajando, ¿verdad?, ahí en la oscuridad, nunca mejor dicho, pero que sin embargo hacen un trabajo excelente que aporta mucha luz y mucha bendición a muchos hermanos que están en este momento ahí pendientes en sus casas. Tenemos iglesias enteras, nuestros hermanos de San Francisco, nuestros hermanos de Las Vegas, nuestros hermanos de México y en muchos lugares que delante de una pantalla tal vez como esta, pues están ahí ahora mismo sentados, pendientes de recibir la palabra del Señor. Y bueno, tenemos que hacer siempre las cosas bien, lo mejor posible, porque muchos hermanos nuestros en este momento dependen de la retransmisión de este culto, ¿no? Así que damos toda la gloria y la honra al Señor. Y ahora sí le voy a pedir a los más pequeños, a los niños, que pueden salir ya a sus clases de la escuela dominical, y gracias a las maestras que los van a atender, que les van a enseñar la palabra, que van a cuidar de ellos, mientras los demás nos quedamos en esta tarde en este lugar. Y mientras van pasando, déjenme que les diga que nada más terminar el congreso de este año en Toledo, automáticamente nos pusimos a trabajar buscando un nuevo lugar, porque sabíamos que aunque durante 2 años seguidos celebramos nuestro congreso, el primer año fue Lo Mejor Está Por Venir, ¿se acuerdan? Y este segundo fue A Por Todas. Sabíamos, aunque montamos aquella carpa muy grande y todo salió muy bien y todos salimos muy contentos y bendecidos, que ya no íbamos a poder utilizar más ese lugar. Aunque ahora se va a utilizar otra vez para un campamento de jóvenes que se va a llevar a cabo en la península, ¿verdad? Aparte de los que se van a hacer aquí en Tenerife. Y no es fácil a veces encontrar un lugar grande, cómodo, bonito, barato, ¿verdad?, para que los hermanos que asistieron y otros que no pudieron asistir este año porque era totalmente imposible poder alojarlos, porque este año no solamente se llenó el hotel donde estábamos, Montes de Toledo, sino que en el pueblo de Los Llévenes hay hotelitos pequeños, hay también alrededor casas rurales y todo se alquiló, todas las casas rurales, los hoteles de los distintos pueblos de alrededor o de Los Llévenes, incluido el hotel. Y entonces ya sabíamos que no íbamos a poder volver allí. Así que estuvimos orando, llamando y preguntando por aquí, por allá, y ya digo, no es fácil. Pero nosotros el viernes, Elena y yo nos fuimos a Alicante. Nosotros acabamos de llegar ahora hace un ratito. Me hace gracia, muchas veces me dice José Gregorio, pero ustedes son como trotamundos, ¿no? ¿De dónde sacan la fuerza? Digo, eso digo yo, ¿de dónde sacamos la fuerza, no? Estuvimos viernes, sábado, domingo allí en Alicante. Llegamos ahora a las 3:30. Y estando en Alicante, me reuní un día con nuestro hermano Iván, Pastor Iván y Conchi, que son los que llevan nuestra obra en toda la zona del Levante, Alicante, Valencia, etcétera. Y bueno, ya estuvimos también acordando reuniones ahora para el próximo mes en esa zona. Y él me dijo que cerca de donde yo me estaba quedando, averiguó por internet un lugar donde se hacen congresos, retiros, convenciones, etcétera, y que iba a intentar localizar al encargado para ver si podíamos ir allí a verlo y si estaba disponible. Des en cuenta que las fechas de Semana Santa son fechas muy buscadas y muchas iglesias y muchos ministerios hacen sus convenciones, sus retiros, pero en esas casualidades de Dios, el director de ese lugar estaba allí, a 25 minutos de donde yo me estaba quedando. Entonces Iván me llamó
Y me dijo, si quieres puedes ir ahora, él te está esperando, llámalo. Yo lo llamé, fui para allá y hermanos queridos, jamás en mi vida pensé encontrar un lugar tan increíble, por bonito, por grande, por todo, en ese lugar. Vi todas las habitaciones, los comedores, las salas de reunión que tienen, las piscinas, las canchas de tenis, las canchas de fútbol, las canchas de baloncesto, todo es algo realmente, es una finca de más de 150.000 metros cuadrados, con una arboleda al lado de la playa, ¿verdad? Bueno, un lugar realmente extraordinario. Muchas de las habitaciones, sobre todo las que están en la última planta, ahora se van a pelear porque todos van a querer ir a la última planta, pues tienen una terraza con vistas al mar, bueno, realmente un lugar espectacular. Y quiero decirles para la gloria del Señor que después de mucho orar y después de mucho buscar, mañana lunes vamos a hacer un ingreso para reservar ese lugar donde sin ningún problema, como mínimo 400 personas se van a poder quedar el próximo año en el Congreso. Lo que les quiero pedir es que no empiecen a ahorrar la semana anterior al Congreso. Empiecen desde ahora, a ahorrar, porque yo quisiera que todos los que están en esta sala en esta tarde y todos los que nos están viendo en esta tarde hicieran un esfuerzo por poder estar el próximo año en Semana Santa. La Semana Santa del año que viene coincide, creo que con el último fin de semana de marzo y la primera semana de abril. Es una fecha un poquito diferente a la de estos años, pero quiero decir, para la honra y para la gloria del Señor, que hemos encontrado un lugar precioso. No se pueden. Yo tenía la tentación de esta tarde ponerles unas imágenes de dron que nos han dado con las habitaciones, pero no se las voy a enseñar. Otro día. Cuando venga de Guatemala, Dios mediante, a lo mejor me animo y se las pongo un domingo. Pero créame que ustedes van a decir qué sitio tan hermoso. Y si todo sale bien en ese lugar, probablemente durante mucho tiempo lo sigamos utilizando, pero no solamente para el congreso que queremos hacer, y estamos pensando en tener 2 congresos al año en la península, no solamente uno, sino para reuniones de varones, de matrimonios, de niños, de campamentos, bueno, porque el lugar es realmente extraordinario. Es un lugar que fue un seminario católico, y ustedes saben que durante muchos años los católicos estuvieron construyendo muchísimas infraestructuras, colegios, etcétera, para nosotros. Ellos las construyeron, ya no las usan y ahora las alquilamos nosotros porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Así que espero verles a todos ustedes el próximo año en el Congreso. Aún no tenemos el lema, pero ya el Señor nos mostrará qué lema tenemos que ponerle. Cierra tus ojos un momentito. Vamos a orar a nuestro buen Dios, porque lo que hoy ha sucedido en este culto, yo lo voy a contar ahora. Creo que es la primera vez que sucede y es algo muy interesante. Señor, te doy gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque vemos cada día tu mano, tu fidelidad. Vemos cómo tú cuidas de nuestras vidas y nos sorprendes y abres puertas, Señor, que ni siquiera soñábamos, Señor, que jamás se abrirían. Pedimos, Señor, que ahora podamos abrir nuestros corazones, que estemos atentos a tu palabra y que disfrutemos de este tiempo en el cual vamos a oír tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Generalmente antes del culto yo le pido a un hermano, a una hermana que traiga una lectura bíblica, ¿sí? Esto nadie en la iglesia, nadie, ni siquiera en mi casa, saben la lectura que yo le voy a pedir a ese hermano o a esa hermana que traiga en el culto. Y hoy me acerqué a Jerónimo y le dije, ¿podrías traer la lectura del Salmo 121? Sin saber absolutamente nada, y Dios lo sabe, Anderson, cuando esta tarde abrió el culto, dice, hermanos, vamos a leer un precioso salmo que muchos de nosotros conocemos de memoria. Y casualmente, entre comillas, él leyó el Salmo 121 y habló de cómo el Señor nos guarda y de cómo el Señor nos protege, y sin él saberlo y sin ninguno de ustedes saberlo, porque yo tengo una costumbre, y es que generalmente no le digo a nadie de lo que voy a predicar, porque a veces ni yo sé lo que voy a predicar, ¿no? Entonces fue realmente impactante para mí que se abriera el culto con el Salmo 121, que después se volviera a leer como lectura del culto el Salmo 121 y habláramos de este salmo en esta tarde. Pero quiero ponerles una fotografía de un periódico que yo hoy, mientras estaba en el aeropuerto de Alicante, estaba leyendo y me impactó esta frase: un milagro tras 40 días perdidos
en la selva colombiana. Y cuando leí un milagro, bueno, ya sabía lo que había sucedido. Ahí tienen la imagen de ese avión que cayó hace 40 y pico días atrás, donde los adultos que iban en el avión, incluidos los padres de estos niños, murieron, y donde 4 niños quedaron vivos. Pero claro, estamos hablando de la selva. Estamos hablando de un lugar muy peligroso, de insectos, de jaguares, de serpientes, etcétera, y de 4 criaturas que el más pequeñito creo que tenía 1 año. 1 año, y la más grande, que era la niña, 12 o 13 años. Y han sobrevivido durante 40 años, y el periódico que leía esta mañana, ¿qué dije? ¿40 años? No, ya, eso ya sería mucho milagro. Es que tengo las cifras bíblicas en la cabeza. 40 días, ya está bien, ¿eh? 40 días. Yo me preguntaba si nosotros o yo me hubiera caído en esa selva, yo no sé lo que hubiera pasado. Si hubiera sobrevivido, ¿no? Dicen que eran niños indígenas, que estaban más o menos acostumbrados a esa vida, pero sea como sea, sobrevivir esos 4 criaturas durante 40 días es un milagro, como bien dice ahí, ¿no? Y pensando en esto de cómo Dios, porque yo le atribuyo todo al Señor, no voy a decir la naturaleza, la providencia, yo le atribuyo todo a mi Señor, ¿sí? Pues yo pensaba en cómo el Señor a nosotros también nos ha protegido, no durante 40 días, sino durante toda nuestra vida. Incluso yo me atrevería a decir que no comenzó el Señor a cuidarnos y a poner su mirada en nosotros desde el día que nos convertimos. No. Desde el vientre de nuestra madre, estoy plenamente convencido que el Señor ya tenía un propósito y un plan para nuestras vidas. Y Él sabía que tú y yo íbamos a conocerle y a estar esta tarde en este lugar. Yo lógicamente no lo sé, pero mi madre me contó que cuando ella estaba con 8 meses y pico de embarazo mío, en Venezuela, subiendo unas escaleras, de repente salió un perro y se asustó y cayó de espalda y salió rodando por la escalera, y la tuvieron que ingresar y pensaban que podía perder a este que está aquí, ¿no? Y estuvo ingresada porque dice que me desprendí. Yo siempre he querido estar desprendido. Siempre, no me ha gustado que me haga, siempre he querido estar desprendido, hasta desde el vientre de mi madre, ¿no? Y cuando yo nací, mi padre dice que lo primero que le preguntó al médico es si vine normal, si vine entero. El médico dijo que sí, pero algunos lo han dudado, ¿eh? Hermanos queridos, desde el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Y Él nos entretejió, nos formó en el vientre de nuestra madre. Hubiera sido maravilloso haberle conocido al Señor desde pequeñitos, ¿verdad? Como tal vez algunos de ustedes en esta tarde pueden decir, ese es mi caso. Pero en la mayoría de nosotros no fue así. Le conocimos cuando ya teníamos una edad, ya éramos, adultos, y por eso tomamos la decisión de seguir al Señor. Y yo puedo dar testimonio de que el Señor me ha guardado desde niño. Yo he tenido tropiezos, caídas, se me han partido un montón de huesos, la ceja varias veces, el húmero, la clavícula 2 veces, estos 4 dedos, esta ceja por un lado, por otro lado. Bueno, he tenido un montón de accidentes, un montón de caídas, un montón de tropiezos. Antes de conocer al Señor, y ya el Señor yo sé que me cuidó para esta hora de mi vida. Imagínense después de haberle conocido, la cantidad de veces que el Señor te habrá cuidado. Pero no solamente cuando hablo de cuidado, hablo de caídas, de tropiezos o de accidentes, sino a veces hablo de relaciones que no funcionaron, que no salieron como tú querías que salieran, pero que a lo mejor hoy, esta tarde, puedes decir, Señor, gracias, porque aquella relación con aquella muchacha o con aquel chico no salió bien, no llegó a buen puerto. No solamente el Señor nos ha librado en aspectos físicos, también por supuesto espirituales. ¿Y cuántas veces el Señor nos habrá librado de maquinaciones del diablo contra nosotros que ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero que sin embargo el Señor nos protegió, y cuando estemos en su presencia, Él nos revelará las veces que nos salvó, incluso hasta de la propia muerte? Amén, hermanos. Podríamos contar, Armando y yo, testimonios de cuando estuvimos en África, perdidos,
con las ruedas de la moto que llevábamos, tanto una como otra, pinchadas, tirados ahí en medio de la nada. Y estoy plenamente convencido que aquella persona que se nos acercó durante el tiempo que estábamos allí tirados en la selva era todo un ángel. Estoy totalmente convencido. Porque lo que vieron mis ojos en aquel momento allí en Kenia, ya casi llegando al Sudán, al norte, pues es algo que todavía no le encuentro una explicación. Porque una persona con una mano no puede cambiar una rueda de la moto trasera, abrirla así, sacar lo que lleva dentro, arreglarla y salir prácticamente de la nada. Pero en fin, sea como sea, aquí estamos con ayuda y con la gracia del Señor. Y Él nos ha protegido y todavía lo que nos guardará y nos protegerá porque la mano del Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Y cuando uno analiza desde el principio de la Biblia hasta el final, claro, este mensaje podría durar horas y horas, días y días. Porque cuando uno analiza personajes, por ejemplo, Noé, un hombre que recibe la revelación de que va a caer una catástrofe mundial, un diluvio. Jamás en la vida había ocurrido eso. No había ni un punto de referencia al cual pudiera mirar Noé y decir, ya esto sé cómo es porque ya sucedió en el pasado. Era la primera vez en la historia que iba a llover de arriba abajo. Porque la Biblia cuenta que en aquel tiempo no se regaba la tierra de esa manera, sino con un vapor que salía de la tierra. Y él se preparó durante 120 años, pero enfatizamos el hecho de que él construyó un barco gigantesco. Sí, es verdad, pero ¿y los animales de qué comieron durante el año que estuvo en el arca? El agua que consumían, el alimento que consumían los animales, los cientos de animales que había allá adentro, y él y su familia y sus hijos y las esposas de sus hijos durante un año, agua, comida, etcétera. Fue un trabajo tremendo. Y cuando se desataron las cataratas del cielo, dice la Biblia que todo el mundo se anegó y quedó bajo agua. Pero la palabra de Dios nos dice que él sobrevivió. Y cuando él sale, se encuentra un mundo totalmente renovado, transformado. Ya el planeta Tierra nunca más volvió a ser lo que había sido. Digamos que se encontró una tierra nueva. Pero la palabra de Dios nos dice que él lo protegió durante el tiempo del diluvio. Y fíjense dónde construye el arca y dónde termina el arca, en el Cáucaso. Allá arriba, en miles y miles de metros de altura. Allí se quedaron como restos para la posteridad las toneladas de madera del arca de Noé. Cómo Dios protegió a esa familia de una forma milagrosa, de hambre, de frío, de tormentas. Y podemos contar su historia porque vemos que el Señor lo protegió y el Señor lo cuidó. Y cuando hablamos de Abraham, podemos decir miles de cosas de Abraham. Pero ahora pónganse en el pellejo, pónganse en la piel de este hombre. Un hombre que vive en un país a miles de distancia de donde Dios lo quiere llevar. No es un camino fácil, es un camino probablemente de semanas, de meses y tal vez hasta de años. Por un camino que nunca había transitado. No sabía en el fondo a dónde iba. Dice que Dios lo iba dirigiendo día a día. Y cómo Dios lo protegió. De bestias salvajes, de serpientes, de escorpiones, de enemigos, de salteadores del desierto. Y Dios lo llevó desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, porque ese era el propósito y el plan de Dios para su vida. Lo protegió del calor, del frío, de la lluvia, del sol, de todo. ¿Y qué me dicen ustedes de José, su nieto? Cuando lo llevan a Egipto, lejos de su familia, sin amigos, sin padres, sin nada, en un país donde no habla el idioma, en un país al que llega como esclavo, y allí permanece durante más de 20 años, y Dios lo protegió en la casa de Potifar, Dios lo protegió en la cárcel, Dios lo cuidó de una forma sobrenatural, porque cualquiera de nosotros se hubiera deprimido y se hubiera hundido en la miseria, en las pruebas terribles por las que tuvo que pasar José. Piensen ustedes en la vida de David. Cuando uno recorre, y lo hemos hecho varias veces, el desierto de Judea y ve miles y miles de cuevas con un calor terrible, un calor abrasador, de más de 50 grados a la sombra, y cómo este muchacho tuvo que huir durante años de un lugar a otro, huyendo de los celos, huyendo de la ira del rey Saúl, cómo Dios le proveyó el agua, la comida, el alimento, cómo el Señor lo cuidó. Es milagroso, realmente la vida de David antes de ser rey, por supuesto después también, pero antes de ser rey el Señor lo cuidó, y a veces tenía que pelear con osos, a veces tenía que pelear contra leones. Realmente es extraordinaria la protección del Señor sobre la vida de David. No me extraña después los salmos tan preciosos que escribió. Y podríamos hablar del apóstol Pablo.
Un hombre que fue apedreado, un hombre que fue azotado, un hombre que estuvo como náufrago en varias ocasiones en alta mar, fue torturado, bueno, le hicieron de todo y el Señor siempre lo cuidó. Hasta que al final él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya he llegado al final de mi vida. Pero el Señor lo cuidó y el Señor lo protegió. Y fíjense incluso hasta en el mismísimo Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención porque este año creo que fue cuando fuimos a Nazaret, nos llevaron a un mirador precioso de todo el Valle de Megiddo desde otra óptica, de otro lugar, una montaña que fue donde subieron a Jesús para despeñarlo. Hermano, si te caes de ahí abajo, te aseguro que te van a partir muchos huesos de tu cuerpo, si no mueres. Y la Biblia dice que lo sacaron de la sinagoga y querían despeñarlo, querían matarlo. Y cuando lo van a tirar, dice la Biblia que se soltó de ellos y caminó por en medio y se fue y no le hicieron absolutamente nada. Como el Padre lo protegió de una manera sobrenatural. Y en la tempestad, para que marineros como los discípulos tuvieran miedo, menuda tempestad se tuvo que librar allí. Sálvanos que perecemos, le dijeron los discípulos al Maestro, y el Señor escapó. Y cómo el Padre lo protegió en todo momento, ¿verdad? Por eso no me extraña los salmos tan hermosos que tenemos en la Biblia, como el 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Cuando los peregrinos cruzaban todo el país, de norte a sur, hasta llegar a Jerusalén, con sus ofrendas y con sus diezmos, ¿verdad? Y tenían que atravesar aquellos desfiladeros y aquellas montañas tan peligrosas, donde se ocultaban ladrones que bajaban, ¿verdad? Y querían quitarle los diezmos, las ofrendas y las cosas que llevaban al templo para ofrecerlas al Señor. Y el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cómo me protejo de todo esto? El Señor es tu guardador. El Señor no se adormecerá. El Señor estará guardando tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre, ¿verdad? Es interesante notar que Dios no duerme, Dios no se cansa. Cuando he leído muchas veces, y ustedes también, la famosa parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Era la costumbre, las mujeres, las muchachas ir a recibir al novio. Nosotros tenemos la costumbre de que el novio espera a la novia y a veces parece que no quiere venir, ¿no? Pero sin embargo, en los tiempos de la Biblia, incluso hoy en día en el pueblo de Israel, es al revés, es la novia la que espera al novio. Es al revés, ¿sí? Y las chicas iban y acompañaban al novio hasta la casa de la novia. Y dice la Biblia que como el novio tardaba, se quedaron dormidas. Y a medianoche llegó el aviso de que llegaba el novio y se despertaron. Pero dice la Biblia que la mitad de ellas, el 50% de ellas, a las cuales la Biblia llama insensatas, no tenían aceite de repuesto en sus lámparas. Solamente las otras 5 tenían aceite en sus lámparas y llevaban aceite de repuesto y pudieran entrar en el convite, en el banquete con el novio, ¿verdad? Pero el Señor no se queda nunca dormido. No hay que despertarlo, decía el profeta Elías a los profetas de Baal. Griten, griten más fuerte. A lo mejor Baal está durmiendo y hay que despertarlo. O a lo mejor se ha ido de camino y se reía y se burlaba de ellos porque él sabía, y todos nosotros sabemos, gracias a Dios hoy en día, que los ídolos de las naciones tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Y tienen pies y no caminan. Lo conté en su momento y lo quiero volver a contar ahora. Nunca olvidaré, se me quedó en la retina, yo creo que grabado de por vida, aquellas imágenes cuando estaba el volcán en La Palma, ¿se acuerdan? A toda la isla alarmada, la gente asustada, no sabían cuánto iba a durar aquello. Y como sabían más o menos la dirección del río de lava y sabían que el río de lava iba a poder entrar a una iglesia y la iba a poder destruir, pues ¿qué hizo el pueblo? Fue corriendo dentro de la iglesia y me hizo gracia ver a aquellos hombres con los santos, con las vírgenes, con los crucifijos por la calle corriendo para que el fuego no los quemara. Y yo decía, pero si ahora es un momento maravilloso para que estos dioses digan, tranquilos, tranquilos. Nosotros nos vamos a defender, no se preocupen, que para eso somos dioses. Ustedes no nos tienen que ayudar a nosotros, somos nosotros los que tendríamos que ayudarles a ustedes. Pues no, quedó en evidencia de que esos dioses no eran capaces de protegerse a sí mismos. Si no son capaces de protegerse a sí mismos, van a proteger a los demás. Sin embargo, nuestro Dios, cuando oramos a Él y clamamos a Él,
Independientemente de que sintamos o no, veamos algo o no, sabemos que nuestro Dios nos oye. Y si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho concedidas en el nombre de Jesús, si son de su voluntad. Amén, hermanos. Así que la protección de Dios es un hecho, es una realidad. Dios ha protegido a lo largo de la historia a todos y a cada uno de sus hijos. Ha protegido al pueblo de Israel. Miren, si no fuera por la protección sobrenatural de Dios, el pueblo de Israel no existiría. ¿Cuántos han intentado a lo largo de la historia destruir a esa gente? Prácticamente todos. Todos los imperios, todas las culturas, todas las civilizaciones, desde los egipcios, los babilónicos, los medos persas, los griegos, los romanos, todas las personas que se han levantado contra ese pueblo con el objetivo de destruirlo han desaparecido. No existen, ya no existe ese imperio, ya no existe ese poder militar. Sin embargo, para la gloria de Dios, ese pueblo sigue en pie. Amén, hermanos. ¿Y qué decir de nosotros? Cuando el mismísimo Señor Jesucristo dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el infierno entero se iba a levantar a lo largo de la historia contra la iglesia. Hay una asignatura que se estudia en los seminarios, en las escuelas bíblicas, por lo menos yo lo estudié, se llama Historia de la Iglesia. Y es una materia interesantísima. Si te gusta la historia, yo te animo a que compres libros que vayan en esa línea y vas a darte cuenta cómo ha ido transcurriendo, cómo ha ido extendiéndose el cristianismo a lo largo de la historia. Pero ojo, que no ha sido nada fácil. Por ejemplo, los 300 primeros años de la iglesia fueron años de sangre. Es que no hubo ni un emperador romano que no quisiera destruir a la iglesia. Todos se empeñaron en destruir a los cristianos. Los consideraban enemigos. Todos. Es que no ha habido ni uno que se escape. Hasta que hasta el 300 y pico un tal Constantino decidió hacer del cristianismo la religión del imperio. Y ahí fue uno de los grandes problemas con los que la iglesia se ha encontrado. Pero a lo largo de la historia, entre persecuciones, entre iglesias quemadas, hermanos torturados, pastores encarcelados, falsas doctrinas, divisiones, líos, problemas, guerras, es que no ha habido ni un solo régimen político que no haya tenido algo que ver en contra de la iglesia. Da igual del signo que sean. Y sin embargo la iglesia sigue ahí. ¿Por qué? Porque el Señor prometió cuidarla y protegerla como la niña de sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y mira tu vida, mira tu propia vida. Si no hubiera sido por la misericordia y por el amor de Dios, probablemente, no digo todos, pero algunos de nosotros en esta tarde probablemente estaríamos muertos. Pero Dios nos protegió, hermanos, de aquella enfermedad, de aquel accidente, de aquel ataque o como sea. Dios nos ha protegido porque Él lo ha prometido en su palabra y sabemos que la protección de Dios es el mejor seguro de vida que podemos tener en esta vida, valga la redundancia. Pero no solamente tenemos el mejor seguro, sino que además no caduca. Porque ustedes saben que si usted le hace un buen seguro a su coche, a su moto, a su casa o a tu vida, en cuanto dejes de pagarlo, caduca, ya no tiene vigor. Pero sin embargo, como ese seguro lo pagó el Señor Jesucristo con su vida y con su sangre, sabemos que la protección y el cuidado de Dios sobre tu vida y mi vida nunca va a caducar. ¿Cuántos dicen amén? Sino que Él nos cuidará de noche y de día. Ahora, a mí me llama mucho la atención algo que dice en el verso 7. Y mira que he leído veces este salmo, Además, yo le pedí al Señor que me enseñara, que me ayudara hasta aprendérmelo en hebreo, y me lo aprendí en hebreo y todo. Así que para mí es un salmo muy especial que constantemente lo menciono, ¿no? Pero hay una parte que hoy leía de este salmo y me impactó tanto, que es el verso 7, cuando dice: Él te guardará de todo mal. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Miles. Él me guardará de todo mal. Es decir, que si me va a guardar de todo mal, lo que me está pasando en este momento, sea lo que sea enfermedad, sea crisis matrimonial, crisis económica o lo que sea, no es un mal. Porque si Él me va a guardar de cosas malas, me va a proteger de que me afecten cosas malas, lo que me está pasando ahora mismo como creyente no es algo malo, es algo permitido por el Señor para mi crecimiento y para mi desarrollo espiritual. Luego, no hay nada malo en tu vida. No es que hay cosas buenas y cosas malas, no, porque esa no es la promesa de Dios. Y repito, lo que Dios promete, Él lo cumple. Él te guardará de todo mal. Luego podemos decir, y ahora lo entendemos mejor,
que si amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien, porque no hay nada malo. Todo viene para el bien y el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿no será mejor cambiar la actitud y las formas que tenemos a veces de hablar y de expresarnos? ¿Cuántos conocieron o vieron alguna película o han oído algo de Bruce Lee? Algunos dicen, ¿eh? Bruce Lee no es un champú, no es un jabón. Fue un señor que peleaba muy bien. Bruce Lee dijo, nunca hables mal. Yo te voy a decir lo que él decía, ¿vale? Porque las palabras tienen como una energía y tu cuerpo no sabe diferenciar entre palabras buenas y palabras malas. Todo lo que sale por tu boca, el cerebro como que lo capta y te condiciona tu estilo de vida. Claro, cuando uno va a la Biblia, uno se encuentra que por la boca puede salir agua dulce o agua salada, es decir, palabras de bendición o palabras de maldición. Y Santiago dice, esto no debe ser así. En otras palabras, Dios nos ha dado una herramienta tremendamente poderosa, que es el poder de las palabras. Y con nuestras palabras podemos matar a una persona, podemos levantar a una persona o podemos hundirla en la miseria. Con las palabras podemos predicar la palabra, podemos bendecir a Dios o podemos hacer todo lo contrario. Y si nosotros le damos lugar a la queja y salen palabras de queja y de lamento por nuestra boca, lo que estamos haciendo es prolongar nuestra enfermedad y evitar que la bendición de Dios muchas veces venga a nuestra vida por nuestra forma incorrecta y negativa de hablar. ¿Cuántos dicen amén? A mí me llama la atención que el Señor, cuando reprendió a Pedro, no fue porque cantó mal o porque hizo algo mal, sino porque habló mal. De ninguna manera te acontezca esto, Señor. Lo había pensado, pero el Señor no reprendió el pensamiento de Pedro. El Señor no reprendió la sensación de su corazón de decir, ay, qué pena, me van a matar al Señor. No, sino que el Señor actúa cuando sale una palabra incorrecta por la boca de Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, si Dios nos ha dado esta herramienta tremendamente poderosa, ¿no piensan ustedes que lo mejor sería aprender a hablar correctamente antes de hacernos daño a nosotros mismos o incluso a los que nos rodean? A lo mejor algunos de ustedes se criaron en un ambiente donde nunca hubo una palabra de cariño, donde nunca hubo un te quiero, un perdóname. A lo mejor echas de menos todo eso. Pero lo hermoso es que tenemos la palabra de nuestro Dios, que es bálsamo a nuestra alma. Y esa palabra que tal vez no la pronunció tu papá, tu mamá, tu amigo, quien fuera, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Y esa palabra que va a traer calma y va a traer paz y va a traer libertad a tu mente y a tu vida, la tienes aquí en la palabra escrita de Dios. Y por eso cuanto más la leas y cuanto más la interiorices y cuanto más la practiques y cuanto más la hables, más crecimiento y más madurez espiritual vas a tener en tu vida. Porque la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo, dice la Biblia. Porque la palabra de Dios dice que es viva. Si sientes que te estás enfermando, que te estás debilitando, que te estás muriendo, la palabra dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por lo tanto, si la palabra de Dios es viva y es eficaz, pronúnciala. Porque esa palabra surtirá efecto en muchas personas que cambiarán de muerte a vida y encontrarán la paz de su corazón que en este mundo nunca van a poder encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras que salgan por nuestra boca van a traer la bendición de Dios o la van a alejar. Y cuidado con el hecho de que las circunstancias que te rodeen condicionen tu forma de hablar. Y te voy a poner un ejemplo. Jesús fue un día a la casa de unos hermanos. Estos hermanos son muy conocidos, Marta, María y Lázaro. Vivían en Betania. La Biblia dice que mientras una estaba con los quehaceres de la casa afanada, la otra se sentó a los pies de Jesús para oír sus enseñanzas. Para ellos era un privilegio poder tener al maestro ese día en su casa. Estaban contentos. Jesús amaba a Lázaro. Había una amistad. Jesús iba por allí, se quedaba a comer con sus discípulos, a compartir palabras, bendiciones. Pero las cosas cambiaron. Y dice la Biblia que Lázaro cayó enfermo, gravemente enfermo. ¿Qué es lo que hacen ellas? Lo que harías tú y yo, llamar al Señor, clamar al Señor. En ese momento no tenían que orar porque lo tenían presente y lo que hacen es llamarlo,
clamar a Él, por favor, ven que el que amas está enfermo. Cuando el Señor llega 4 días, desde el punto de vista de ellas, tarde, las dos se pusieron de acuerdo en sus argumentos. No solamente Marta, que parecía si me permiten, tal vez la menos espiritual, sino que las dos dijeron exactamente lo mismo al Señor. Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Es decir, nosotros hicimos lo que tú nos enseñaste. Cuando tengamos problemas, te pedimos. Cuando tengamos necesidades, te llamamos. Y nosotros lo hicimos, pero no funcionó. Has llegado tarde. Y mi hermano se podía haber salvado de la muerte si tú hubieras venido cuando nosotras te llamamos. Pero te llamamos y no nos respondiste. Y entonces mi hermano hoy no está enfermo. Mi hermano está muerto. Fíjate cómo cambió la forma de hablar de estas hermanas, porque las circunstancias cambiaron su forma de expresarse. Es el mismo Señor, pero ya no es la forma igual de hablar antes que ahora. Entonces el Señor comienza a darles palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es un texto bíblico que tenemos literalmente tal y como lo he mencionado en esta tarde en nuestras Biblias. Pero en ese momento no era un texto bíblico, era una palabra, era una frase que salió de los labios de Jesús. Pero tenía el mismo efecto cuando Él la pronunció que cuando tú y yo la leemos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que la muerte no modifica, no altera la promesa. Y entonces ellas, haciendo una mala interpretación de la palabra que recién acaban de oír, dicen, yo sé, nosotras sabemos, ellas eran judías y conocían las Escrituras, que nuestro hermano resucitará. Pero no ahora, en el día postrero. Cuando llegue ese día, cuando resuciten los muertos en toda la faz de la tierra, también lógicamente nuestro hermano resucitará. Es decir, ellas no han dejado de creer en las promesas de Dios, pero no con un cumplimiento inmediato y aquí y ahora, sino en un lejano, hipotético momento del futuro. Y es tremendo ver cómo, a pesar de que tienen al Señor presente delante de ellas y lo están viendo, y casi si quieren lo pueden hasta tocar y sentir su respiración, el Señor se pone a llorar porque ve que algo ha cambiado en ese hogar tan bonito, donde Él se sentía tan cómodo y tan a gusto con sus discípulos. ¿Qué es lo que ha pasado? Las circunstancias han cambiado a la familia. Y es una lástima ver cuando hay creyentes que en vez de cambiar el ambiente los cambia a ellos. Y en este caso, la muerte afectó tanto su fe que ya no creían que en ese momento, aunque allí estuviera el Señor, podía haber un milagro. Y entonces Él le dice, vamos al cementerio. Y cuando da la orden de quitar la piedra, le dan como un consejo al Señor. Señor, mi hermano hace 4 días que murió. Como si no lo supiera el Señor, ¿no? Y mi hermano ya está en un proceso avanzado de descomposición. En este país hace mucho calor. Y después de 4 días, tiene que salir de ahí un olor terrible, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor quiere hacer algo en una iglesia y no lo dejan. Cuando el Señor quiere hacer algo en una vida, en un joven o en una familia, y por una actitud incorrecta y una forma incoherente de hablar, la bendición se fuma y se va, hasta que encuentra cabida en otra vida, en otro corazón, ¿verdad? El Señor llora ahí en el cementerio y le dice a las hermanas, ¿no te he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios? Tratando el Señor de animar, de convencer, de sacudir la fe y la conciencia de las hermanas de Lázaro, porque parece que ya no creen en nada. Hermanos queridos, que nunca a ti y a mí nos pase eso. Amén, hermanos. Que nunca, jamás nos oigan hablar aquellos que nos conocieron y digan cómo hablaba del Señor esta persona, cómo testificaba de su Dios, y ahora mira cómo está. Desanimado, triste, no cree en nada ni en nadie, todo el día quejándose y lamentándose. Hermanos, que Dios nos
cuide y nos guarde de esa actitud de derrota que no glorifica al Maestro, que no glorifica al Señor, sino que nos hunde cada vez más y más en nuestra tristeza y en nuestra miseria moral y espiritual. El Señor saca a Lázaro de la tumba, pero casi como que tiene que convencerla de que no se preocupe, no importa que hace 4 días, como si hace 20 años, da igual. ¿O es que acaso no van a resucitar personas que llevan centenares y miles de años muertos, hermanos? ¿No va a resucitar Abraham? ¿Y cuántos años hace que murió Abraham? ¿No va a resucitar Pedro y Tomás y Santiago y José y María y Jacob y los hijos de Jacob? ¿No van a resucitar millones de personas que ya no hay prácticamente nada de ellos? Y aquellos que fueron lanzados al mar, aquellos que murieron en un accidente aéreo, aquellos que murieron en una explosión, ¿no van a resucitar esos miles y millones de seres humanos, sí o no? Pues ¿cuánto más va a resucitar Lázaro, que lleva solamente 4 días muerto? ¿O es que acaso el Señor no puede levantar un muerto de 4 días cuando va a resucitar a millones de personas que ya no están ni en el polvo, ¿verdad? Hermanos queridos, Él te guardará de todo mal, pero guárdate tú también. El Señor guardará tu alma, pero guarda tu alma tú también. Selecciona tus amistades, selecciona incluso, fíjate lo que te digo, hasta con quién te vas a rodear y con quién vas a hacer amistad y dónde vas a trabajar y dónde vas a vivir y dónde vas a estudiar. Tú eres el máximo responsable de velar de tu alma, de tu vida. El alma es la vida, es el nefes, es lo que le da vida a nuestra vida, vaya. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No será por un tiempo decir, bueno, ya lo bonito se acabó. Como dijo aquella, ¿no? Yo sabía que esto iba a acabar mal porque todo lo bueno acaba pronto. Eso es tal vez el concepto que el mundo tiene. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel, que nos va a proteger cuando seamos jóvenes y cuando seamos viejos. Por eso dijo el rey David, yo fui joven y ahora he envejecido, pero mi Dios sigue exactamente igual. Yo fui joven, ahora envejecido, pero nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Porque nuestra protección no depende de nuestra vitalidad física, ni de nuestro patrimonio material, ni de nuestra capacidad de movernos y de actuar y de hablar. No. Y aunque estuvieras postrado en una cama, y aunque no pudieras moverte, y aunque no pudieras hablar, la protección del Señor va a ser exactamente igual, desde ahora y para siempre. Cuando eras joven y te buscabas la vida, dice el Señor, bueno, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro, pero igualmente yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por consiguiente, hermanos, la vida cambia, la vida fluctuante, las modas, los tiempos, las situaciones, las circunstancias. Lo importante es que tú no cambies. Y si cambias, cambia para bien y no para peor. Permítame llevarles al último libro de la Biblia y leerles algunos versículos que yo creo que nos van a ayudar mucho a tener claro que el Señor estará con nosotros siempre y nos va a cuidar y a proteger, pero nosotros somos responsables de nuestros actos. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando ya el Señor da las últimas palabras que tenemos de Él registradas en nuestras Biblias, le habla a una serie de iglesias que son representativas de toda la iglesia a lo largo de la historia. Porque algunas veces me han preguntado, pero en esta época en la que se escribe el Apocalipsis, ¿solamente existían estas 7 iglesias? ¿Dónde está la iglesia de Corinto? No se menciona aquí. ¿Y dónde está la iglesia de Roma? ¿Dónde está la iglesia de Tesalónica? Bueno, no significa que no estuvieran. Lo que pasa es que el Señor escogió 7, específicamente estas 7, porque tenía un mensaje que darles a ellas. Pero en cierto sentido, repito, representan el desarrollo del cristianismo, de la iglesia, a lo largo de la historia. Y miremos, por ejemplo, el mensaje a la primera, rápidamente, Apocalipsis 2:1. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Y me llama la atención que no dice, vete y háblales. Apréndete este mensaje de memoria, memorízatelo bien, apréndetelo bien, vas y lo predicas en la iglesia de Éfeso y que Dios les bendiga. No, dice escríbelo. Escríbelo porque, como alguien dijo, las palabras se las lleva el viento. Así que tú escríbelas y le dice, esta es la carta, este es el mensaje que el Señor les dice a ustedes. Conozco tus obras
Eso nos lo está diciendo hoy el Señor a nosotros también. Yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aunque son cosas extraordinarias que se mencionan aquí, todas, si os dais cuenta, están en tiempo pasado. Has sufrido, has trabajado, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles. Todo está en pasado. Pero ¿y el presente cuál es? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, pues si no lo hace, vendré pronto a ti y quitaré tu luz, tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Es decir, Dios, el Señor en su palabra, nos promete que nos va a guardar, que nos va a proteger, que estará con nosotros cada día, pero el problema es que la iglesia bajó la guardia y comenzó a olvidarse de que la iglesia no puede vivir de glorias del pasado. Y cuando hablo de la iglesia, hablo también de ti, de mí, lógicamente, sino que cada día tenemos que renovarnos, cada día tenemos que acercarnos al Señor, cada día realmente empezamos de cero. Y el Señor dice, lo que ustedes han hecho en el pasado es maravilloso, tremendo, pero la realidad es que yo ya no soy lo primero en vuestras vidas. Eso es lo que significa, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es eso que dicen algunos de, bueno, el primer amor es cuando uno se convierte al principio, está como muy ilusionado por la Biblia, muy entusiasmado por las cosas del Señor, pero luego pasan unos meses, unos años y no, eso no es el primer amor. Eso yo no sé quién te explicó a ti eso, pero eso no significa, así no se interpreta ese texto. El primer amor, la misma palabra dice, el primer amor. Hoy amamos al Señor diferente a como al tiempo cuando yo me convertí, evidentemente. Es como, por ejemplo, en un matrimonio, el amor se va consolidando, ¿no? Ya nos comimos la miel y no nos quedamos en la luna, sino bajamos a la tierra. Pero sin embargo, el primer amor es que Cristo hoy, después de 40 años, sigue siendo lo más importante y lo primero en mi vida. Eso es el primer amor, hermanos. No es que, bueno, hermano, eso se te va a quitar, ya verás. Ya verás, le dicen algunos gente de años a los nuevos. Bueno. Como si tuvieran ganas de que se les fuera eso, ¿no? Hoy leí 10 capítulos de la Biblia. Bueno, ya verás, dentro de 6 meses ya no sabes ni dónde la dejaste. No es eso, mi hermano. El primer amor es que Dios es lo primero en mi vida. Antes que mi marido, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi coche, mi moto, mi barco. Antes de todo, Él es lo primero, el número uno en mi vida. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia. Y podríamos ir una por una. Pero como no disponemos de tanto tiempo, a la última iglesia le dice, estáis tibios. Eso es lo peor que le puede pasar a un creyente, ni frío ni caliente. Dice, ojalá estuvieras frío, ojalá estuvieras caliente, pero por cuanto eres tibio y frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la primera vez en toda la Biblia que Dios dice esto. Jamás el Señor utilizó eso. Fue un pez el que vomitó a Jonás en una playa. Pero ahora es el Señor el que dice, te vomitaré de mi boca. Porque no eres ni tibio ni caliente. Ni frío, ni nada. Ni fu, ni fa. Es tibio. Como diciendo el Señor, ¿quieres ser frío? ¿Quieres ser caliente? Pero tibio, ¿qué es ser tibio? ¿Qué es ser un cristiano tibio? ¿Estará o no estará? ¿Viene o no viene? ¿Se puede contar con él o no se puede contar? ¿Viene el domingo o no viene más? Tibio es una persona que no sabes por dónde sale. No sabes si entra o sale. Si se va a sentar o se va a poner de pie. No sabes, no sabe. Yo me acuerdo que en mi época, hablo del siglo pasado, te preguntaban, ¿ese cristiano o esa cristiana? Y uno decía, sí o no. Hoy en día mi respuesta ¿es o no es? No sé. No lo sé. Hay casos que créame que todavía con los años que llevo en esto, te digo que yo no sé si es convertido o no. No lo sé. Ora, pero bueno, orar no hace falta ser cristiano para orar. Hay inconversos que oran también, ¿verdad? Canta, pero para cantar no hace falta ser convertido. Hay muchos inconversos que cantan y cantan a veces mejor que nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si el Señor ha prometido cuidarnos, bendecirnos y protegernos, ¿por qué nosotros no colaboramos con el Señor? Y en vez de ponérselo difícil y complicado, no nos rendimos a Él. Y le decimos al Señor,
Señor, cuida de mis hijos, que tú lo vas a hacer mucho mejor que yo como padre o como madre. ¿No te parece? Quítate esa carga, esa preocupación de mi niño y la niña, dónde estará y con quién estará y estará hablando. Mira, tú no puedes vivir con esa carga, mi hijo. Las casadas, los solteros, las viudas, los separados, quien sea, vamos a descansar en Dios, hermanos. Cuando llegues a la noche a la cama, no estés toda la noche dándole vueltas a la cabeza y será y no será, y le hablo, no le hablo, me llamará, no me llamará, vendrá, no vendrá. Relájate, en paz me acostaré, dice la Biblia. En paz, para dormir en paz tienes que acostarte en paz. Porque si no llevas la paz a la cama, ¿cómo vas a dormir en paz? Entonces relájate. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé, ni me interesa. Solamente sé que mañana el Señor volverá a estar conmigo. Porque Él no cambia. Y entonces no voy a estar ansioso, no voy a estar preocupado. Porque el Salmo 121 dice que Él me guardará de todo mal desde ahora y para siempre. Cuando salga, cuando entre, cuando es de día, cuando es de noche, da igual. Me guardará de todo peligro, de todo mal. No se adormecerá, no se cansa, no se va a aburrir nunca de mí. El Señor siempre estará a tu lado. Procura tú también estar siempre al lado del Señor. Y no bajar la guardia. Y hacer tu parte para que el Señor haga su parte en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, hermano y hermana. Confíen en Dios, en sus palabras, en sus promesas. No tengan ningún temor de nada ni de nadie. Porque Él es mucho más poderoso que cualquier problema que mañana pueda venir en tu camino y tocar a la puerta de tu casa. Dice, mi socorro, aleluya, mi ayuda viene del Señor. Que por cierto, dice el salmista, fue el que hizo los cielos y la tierra. Si el Señor creó el cielo y la tierra, ¿cómo no va a cuidar de tu vida cuando somos simplemente un muñeco de barro, polvo y ceniza? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él será tu sombra, tu mano derecha, y el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu alma y te defenderá de todo peligro, de todo mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El mejor seguro del mundo es el Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que guarde nuestras vidas cada día. Ya sé que el mundo siempre ha querido meternos miedo en el cuerpo. Cuando no es una cosa es otra. Cuando no es el COVID, era la gripe aviar. Cuando no es una guerra, es otra. Y siempre el mundo y el hombre ha intentado meterle miedo a la gente en el cuerpo para dominarlos, controlarlos, asustarlos. Ahora dicen, cuidado que viene, algunos políticos dicen eso, cuidado que vienen estos ahora. Me da igual quién venga y quién se va. El que tiene que estar conmigo siempre estará a mi lado, aleluya. Bendito sea Dios. La iglesia ha sobrevivido en tiempos de comunismo, en tiempos de socialismo, en tiempos de capitalismo, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, con buenos reyes, con pésimos reyes. La iglesia ha pasado todo tipo de dificultades a lo largo de la historia. Políticos que le han ayudado, políticos que le han hecho la guerra. La iglesia ha sabido tener recursos o no tener ninguno. La iglesia ha sabido moverse en tiempos de paz y en tiempos de guerra y de persecución. En tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Cuando reíamos, dábamos gloria a Dios. Y cuando llorábamos, también dimos y seguiremos dando gloria a Dios. Cuando la iglesia crezca, daremos gloria a Dios. Y cuando la iglesia decrezca, también seguiremos dando gloria a Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, adiós al miedo. Adiós a la angustia, adiós al temor, adiós a la congoja, a la tristeza, porque el poderoso de Israel está con nosotros, aleluya. No hay suficientes pruebas y demostraciones a lo largo de la historia de que Él ha cuidado de su pueblo y de su iglesia. Claro que sí, mi hermano. Cuidó en Egipto, cuidó en el desierto, cuidó en Canaán, cuidó de su pueblo en todo momento y en todas partes. También cuidará de nosotros en este tiempo de la historia. Venga lo que venga y pase lo que pase, el Señor siempre estará a nuestro lado como poderoso gigante. Aleluya. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya.
Te adoramos. Póngase de pie conmigo, hermano, y levante sus manos al cielo y dígale gracias. Gracias porque tú eres mi amparo y mi fortaleza. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Señor. Gracias. Aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Soy tu novia apasionada. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Bendice a tu iglesia, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Saltando entre los montes. Jesús, es hermoso tu nombre, Señor. Una vez más, levante su mano y dígalo conmigo. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta en el mismo nombre, hermanos, sin necesidad de tocar versículos, ni capítulos, ni salmos, hasta en el mismo nombre, Yeshua, ya te está diciendo el Señor, Él salva. ¿Qué es lo que significa? Yeshua, Él salva, ¿verdad? Salvador, el que viene a salvar nuestras vidas. Así que cada vez que menciones su nombre, cada vez que hables con Él, cada vez que le cantes una alabanza al Señor, recuerda que el Señor te va a proteger de todo peligro y de todo mal. Ya hay familias representadas aquí esta noche entre nosotros, como también hay muchas familias y hermanos en sus hogares siguiendo la retransmisión de este culto. Da igual, hermanos, cuántos seamos. El Señor vela y cuida de nuestras vidas donde quiera que vayamos. Y cuando ustedes salgan por esas puertas, tengan la completa seguridad de que el Señor no se queda aquí. El Señor viene contigo a donde quiera que vayas y te va a acompañar. Y cuando estés durmiendo, ahí está el Señor, cuidándote y protegiéndote todos los días de tu vida. Aleluya. Y cuando estés solo y cuando estés acompañado, da igual. Él no depende del estado de ánimo, de las emociones o de los sentimientos. Él es un Dios fiel, como hemos cantado también en esta tarde.
y el Señor nos acompañará siempre, en cualquier nación de la tierra. Me acuerdo una vez estábamos en la ciudad de Rosario, en Argentina, y llegó una hermana que se había congregado aquí durante un tiempo, era de Chile. Y cuando llegó a la oficina donde yo estaba esperando para subir y predicar la palabra, por cierto, en la iglesia del pastor Norberto Carlini, una iglesia que ves miles de puntitos así de gente, ¿no? Pues me dice: hermano, usted podría orar por mí, porque yo aquí no puedo orar, me dice. Digo, ¿aquí usted no puede orar? Dice, no, porque aquí no estoy en mi jurisdicción. Digo, ¿usted se cree que esto es como las películas de los americanos? Que va el policía detrás del ladrón y pasa a otro condado y el policía dice, ahí no tengo jurisdicción, la placa, la chapa no me sirve, este es otro condado. Hermano, la placa, la chapa del poder de Dios funciona en todas partes de la tierra. Da igual usted está en Jamaica, en Venezuela, en África, donde sea, el Señor está contigo a donde quiera que vaya. Así que cuando salga por esas puertas en esta tarde, recuerda, Él no se queda aquí, Él te va a acompañar a tu casa. Y va a estar contigo en tus circunstancias, con tus hijos, con tu esposa. Y mañana cuando lleves de la mano a la niña o al niño al colegio, la niña no va a entrar solita. El Señor va a estar cuidándola y protegiéndola y librándola de todo peligro y de todo mal. Así que vete a casa tranquilo, porque el Señor va a cuidarla mejor de lo que tú te imaginas. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, hermano, Dios va a cuidar de tu vida todos los días. No tengas ningún temor de eso. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios te va a cuidar, no estás solo. Amén. Nos preparamos para levantar la ofrenda en este momento. Las hermanas o hermanos que nos van a ayudar. Que el Señor les bendiga a todos. Les deseo una semana bendecida. Que tengan una semana gozosa. Y recuerden siempre, antes de marcharse, salude al mayor número posible de hermanos. Le da un abrazo, un beso. Un Dios te bendiga. Y si no lo conoce, se presenta. Pero no se vaya sin... A veces hay hermanos que se parecen a los bomberos. Salen corriendo a apagar un fuego. Digo, pero ¿a dónde va este hombre? ¿A dónde va esta mujer? A veces salgo para saludarte y ya te fuiste. Dame 5 minutos por lo menos para llegar a la puerta, ¿eh? Hermanitas, vengan para acá. Pónganse por aquí, hagan una oración por esta ofrenda. Creo que tenemos un micrófono ahí. Ok, gloria a Dios. Nuestra hermana Angie nos va a dirigir en oración y va a presentar esta ofrenda a nuestro Dios, pidiendo su bendición, dándole gracias por el privilegio que nos da de poder aportar para la obra de nuestro Dios. Oramos. Aleluya. Gracias, Señor, por otro día más de vida que tú nos has dado hoy, Dios mío. Gracias, Señor, por otra semana que se termina, Señor. Gracias también por la palabra que hoy has puesto en la boca de Manolo, Dios mío. También ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, durante esta semana. Bendice estas ofrendas a todos cuando salgamos de aquí, Señor, de camino a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Mis ojos a los montes, de donde